Muy bien, pues si es primera vez que nos acompañas, tenemos por costumbre estudiar la Biblia verso a verso. Pues hoy vamos a continuar en lo que nos quedamos la semana pasada, pero también si es primera vez que nos acompañas, quería darte la bienvenida, qué bueno que estás aquí. Entonces, pues vamos a iniciar. Y nada más para recordar, la semana pasada en el libro de los Hechos, comenzamos a ver los viajes misioneros de Pablo. Empezamos a ver el primer viaje y este viaje Pablo no lo hace solo. ¿Recuerdas? Está acompañado de Bernabé y está acompañado de Juan Marcos, ¿no? Marcos, quien escribe el Evangelio de Marcos. Las primeras paradas que hace Pablo, Bernabé y Marcos la hicieron en la isla de Chipre, donde primeramente llegaron a Salamina, donde estuvieron en algunas sinagogas predicando el Evangelio. Después de Salamina cruzaron toda la isla de Chipre hasta llegar al otro lado de la costa a una ciudad llamada Pafos. En esa ciudad llamada Pafos, si tú recuerdas, había un procónsul. Este hombre tenía la inquietud de escuchar la palabra de Dios, pero había una oposición. Un mago, ¿no? que se menciona ahí con el nombre de Bar Jesús, Elimas. Este hombre lo que no quería era que el procónsul escuchara la palabra de Dios. Muy probablemente, como era un mago y consejero de este gobernador, pues estaba en riesgo su negocio, ¿no? Estaba en riesgo su sustento, y de esa manera no quería que escuchara la predicación del Evangelio. Ahora, en estos lugares donde estuvimos viendo que llegan Bernabé, Pablo y Marcos, no se nos dice realmente que haya sucedido algo como que extraordinario mientras predicaban la palabra. O sea, no vemos como en otras porciones del libro de los Hechos que se convirtió mucha gente o que sucedieron milagros. Solo se nos muestra la conversión de este hombre procónsul llamado Sergio Paulo, si no me equivoco. Ahí en el versículo, ya me perdí. Sí, en el versículo 7 dice: el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Y al final en el versículo 12 se nos dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Algo que vemos importante aquí es que si bien Dios usa los milagros, si bien Dios se complace en hacer sanidades, en hacer cosas como las que sucedieron ese día, lo que realmente salva es la palabra, porque termina ahí, dice: y maravillado de la doctrina del Señor, pues creyó. Entonces realmente lo que trae una conversión en la vida del hombre es el poder de la palabra de Dios, el poder del Evangelio. Dios usa los milagros, usa todas estas señales para mostrarse, pero realmente lo que rompe nuestro corazón para que podamos ver a Cristo es la palabra de Dios. Y yo doy gracias a Dios que podemos abrirla cada domingo, que podemos abrir la Biblia y estudiarla verso a verso. Y bueno, ahí en pantalla se nos muestra un mapa para más o menos ubicarnos. Si ubicas en la parte inferior izquierda de la pantalla se encuentra Jerusalén, y al norte en Siria está la ciudad de Antioquía, donde Bernabé y Pablo estaban ministrando a los cristianos de esa ciudad. Los primeros cristianos que se forman en Siria están ahí en Antioquía, y de ahí el Señor los llama, navegan hasta Chipre, esa isla ahí en medio, en el mar Mediterráneo. Llegan a la ciudad de Salamina, donde predican en las sinagogas. Se mueven a Pafos, donde conocen al procónsul Sergio Paulo. Y el día de hoy vamos a ver lo que sucedió en Perge y lo que sucedió en Antioquía de Pisidia. Si notas ahí hacia el centro de la pantalla, arriba, encontramos estas dos ciudades, que es lo que hoy conocemos como Turquía, en aquel entonces conocido como Asia Menor. Entonces vamos a ver lo que sucedió en Perge, en Antioquía, con la vida de Pablo, que realmente no nos va a mostrar mucho,
pero donde vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo hoy y las próximas semanas es en el discurso que da Pablo en una sinagoga. En Perge solamente vamos a mencionar algo que sucede con la vida de Juan Marcos, y de ahí vamos a estar estudiando el sermón de Pablo en este lugar. Entonces me gustaría que leyéramos versículo 13, Hechos 13, versículo 13, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Bueno, nuevamente en estos versículos no se nos dice qué fue lo que sucedió en Perge mientras predicaban el evangelio Pablo y Bernabé. No se nos habla de una conversión, no se nos habla dónde estuvieron predicando, de lo que hicieron. Entonces, pues no sabemos así a grandes rasgos lo que sucedió en esta ciudad. Pero sí se nos da un dato, que ahí Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, abandonó a Bernabé y a Pablo. Ahora, tampoco se nos dice las razones. En Gálatas, más adelante, Pablo va a comentar algunas cosas que sucedieron en ese primer viaje, y se cree, ¿no?, que una de las razones por las cuales Marcos haya abandonado es que Pablo estaba enfermo y como que ya se había cansado y dijo, vámonos. Pero no sabemos la razón por la cual este hombre llamado Marcos deja a Bernabé y a Pablo en esta misión. Ahora, lo que también sabemos a partir de la palabra en Hechos capítulo 15, dale ahí adelante, versículo 36, es que en el comienzo o antes de comenzar el segundo viaje misionero de Pablo y Bernabé, Bernabé propone ir a visitar estas provincias en las cuales ya habían estado, y una vez más le propone llevar a Marcos, a lo cual Pablo se opone y dice, pues Marcos no, ya nos dejó botado una vez. Pues era como que no confiaba en él. Y entonces ahí hay una división. Bernabé se lleva a Marcos hacia un lado y Pablo se lleva a Silas hacia otro lado. Y mira, dice ahí, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces podemos ver cierta desconfianza de Pablo hacia Marcos. Y entonces pensaba eso, ¿no? Como muchas veces mientras se está sirviendo al Señor, mientras estás predicando la palabra, durante el tiempo que sirvas a Dios va a haber gente que te acompaña en ese servicio, que está a tu lado, que está contigo, a veces incondicionalmente, a veces siempre, pero también hay gente con la cual estás sirviendo que, como Marcos, va a salir, que vamos a usar esa palabra, te va a abandonar. Se va a hacer a un lado del llamado, no solamente como compañeros, sino de lo que Dios les ha llamado a hacer. Y es normal a veces, como Pablo, tener esta reacción de decir, oye, pues ahí está este hombre, ¿por qué no lo llamas? Pues, y decir, no, pues sabes qué, nos va a abandonar otra vez. Se crea como esa desconfianza. Y esa desconfianza Pablo la expresa en su segundo viaje, lo cual pues termina en una división, ¿no? Bernabé por un lado, Pablo por el otro. Ahora, ¿por qué Bernabé, no? Que sí quiere llevarse a Marcos, ¿no? Y sabemos que Bernabé era un hombre, ya lo hemos visto en otros versículos anteriores, de un gran corazón, ¿no? Era un hombre que, digámoslo así, si se iba a equivocar del lado de la gracia.
Pero también algo que encontramos en la vida de Marcos y que la Biblia nos enseña es que Dios da nuevas oportunidades. Marcos, más adelante, vamos a encontrar que se reencuentra con Pablo. Y no solamente se reencuentra con Pablo, sino que empiezan a servir juntos. Marcos empieza a acompañar a Pablo en prisión, por lo cual vemos que esta división, esta separación, esta ruptura, desconfianza, en algún momento quedó sanada. Y también vemos que Marcos siguió sirviendo al Señor. Lo que quiero decir con esto es que el Señor no terminó ese día con Marcos ahí en Perge. Ese día que Marcos decide dejar la obra, que decide hacerse a un lado, no fue el último día de su servicio. Notamos que Dios puede transformar corazones, sobrecoger a las personas y hacer humildes a las personas para su servicio. Y creo que Marcos es el ejemplo de alguien que puede comenzar de nuevo con Dios. Porque a veces tenemos ese pensamiento, ¿no? De decir, pues yo ya no soy útil, yo ya no sirvo. A veces te alejas de Dios por el pecado. A veces te alejas de Dios porque te lastimaron. Por tantas cosas, ¿no? Podemos decir, yo ya no quiero servir a Dios. Hay una frase que a mí como pastor no me gusta mucho escuchar, y es la frase que a veces me digan, yo antes, o sea, hablando como del pasado, hacía esto, lo otro, aquello para Dios, así como que muchas cosas muy buenas y muy importantes, y no me gusta porque pareciera como si Dios ya hubiera terminado contigo. Debemos de recordar algo, que la vida en Cristo, que la vida cristiana, Pablo la menciona como una carrera, ¿no? Como una carrera larga, de mucho rendimiento. Ayer platicaba, un amigo me marcó y me estaba diciendo que se está preparando para el maratón y me dice, no, es que mañana tengo que ir a entrenar, tengo que correr entre 25 y 30 kilómetros. Y pues está difícil porque por ahí del kilómetro 20 se me empiezan a romper las calcetas, me empiezan a lastimar los pies, bla, 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 esto. Y así como que todas las dificultades de terminar un maratón, ¿no? De prepararse para un maratón. Y la vida cristiana y el ministerio cristiano es así. Hay situaciones en la vida que no son sencillas. Marcos creo lo ha experimentado. O sea, eso que vemos en pantalla con flechitas se ve muy sencillo, ¿no? Pero hay que navegar, hay que caminar, hay que enfrentar situaciones como a veces tal vez hambre, tantas cosas, ¿no? Que implican el caminar con el Señor. O sea, si tú tienes años con Cristo o poco en el Señor, tú sabes que la vida cristiana no es color de rosa. O sea, ese es el evangelio de la prosperidad, ¿no? Ven a Cristo y todo te va a ir bien. Todo va a salir bien, tu dinero, tu familia, tu economía, bla, 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 y así, ¿no? Y nosotros no predicamos eso. Creemos, sí, que hay esperanza en el Señor, que el Señor es bueno y nos puede dar de sobremanera si Él quiere, pero no es la fórmula de yo necesito algo, se lo pido a Dios y Él me lo da y todo es muy bonito. Creo que eso no es el cristianismo. Y Marcos creo que ha de haber experimentado ciertas cosas que le parecieron incómodas, ¿no? De estar sirviendo al Señor en estos lugares, de estar enfrentando personas. Su vida tal vez estuvo en riesgo, como muchas veces se nos muestra en la Biblia acerca de los apóstoles. Entonces no era fácil y Marcos dice, pues yo ya me voy, chicos, aquí me regreso. Yo ya me voy para la casa, ahí está bien. Y muchas veces así pasa en nuestra vida. Empiezas a servir a Dios y te empiezas a topar con un montón de cosas que no esperabas. Y dices, ¿y esto por qué? Y entonces dices, pues yo ya mejor aquí, hasta aquí termino. Hay algunos que lo piensan, ¿no? Yo hay veces que me despierto y digo, ¿y si no voy? Hay que le hagan como quieran, ¿no? O sea, que alguien más se suba y predique y no pasa nada, ¿no? O sea, todos batallamos a veces con el desánimo, con el cansancio, con la lucha, y
Y Marcos era esa persona, ¿no?, que nos recuerda que a veces seguir a Dios no es tan sencillo y que hay veces que simplemente abandonamos aquellas cosas a las cuales Dios nos está llamando. Pero si algo también nos muestra Marcos es que Marcos no quedó su misión en Perge. No fue la última vez que oímos hablar de él. Marcos estuvo en Colosenses 4:10, Filemón 1:24, se nos muestra que estuvo en prisiones acompañando a Pablo. También estuvo con Timoteo en Éfeso, ahí puedes leer 2 de Timoteo 4:11. Estuvo también con Pedro, 1 de Pedro 5:13. Y finalmente Marcos es aquella persona que, inspirada por Dios, escribe el Evangelio de Marcos. Entonces vemos esa historia de restauración, esta historia de que el Señor aún no termina con nosotros, de que la carrera muchas veces apenas va empezando y todavía nos falta muchísimo kilometraje por avanzar. Entonces esto lo menciono porque tal vez tú estás en ese lugar, tal vez tú eres de esas personas que dices, yo antes me encargaba de esto en la iglesia, yo antes hacía esto en aquel lugar, yo antes esto, yo antes lo otro, yo antes, y como que ya todo se quedó en el pasado. Como que el día de hoy dices, pero ya no hago nada de eso. Eso fue antes, y te quedas así en tu corazón como que mi época dorada del servicio a Dios, ¿no? Y solamente se vuelve un recuerdo. Y yo quiero animarte que yo no sé por cuál es la razón tú dejaste de servir a Dios y todo lo que hacías en el Señor se convirtió en un pasado y no en un presente continuo. En algo que el Señor sigue queriendo hacer en tu vida, en algo que el Señor quiere seguirte usando. Creo que para ti es esto, para ti que tienes ganas de caminar con Dios, que algún día dijiste, yo en la iglesia o yo en cierto lugar serví a Dios de esta manera. Creo que hoy es un buen recordatorio para ti, para decirte que Dios te quiere usar, que Dios no ha terminado contigo y que sigue siendo útil en las manos de Dios. Que el Señor no ha acabado, que llegaste a Perge, pero que el Señor te quiere seguir viendo en otros lados, sirviendo. Entonces, tal vez hay cosas que Dios tiene que tratar en tu vida antes de ponerte en marcha otra vez, pero estoy seguro de eso, que si tú te encuentras con Dios, que si tú dejas como a Marcos, que el Señor te transforme tu corazón, sentirte abrazado por Dios, Él te va a hacer humilde para que puedas continuar la carrera. Y entonces es lo que veo aquí en el versículo 13, un hombre que en ese momento deja a Juan y a Bernabé botados, pero que más adelante vemos que es un siervo útil en las manos de Dios y un siervo útil para la iglesia, compañero de Pablo. Entonces, no se nos dice qué más pasa en esta isla, en esta ciudad de Perge. Ellos siguen avanzando y dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en una sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y ahorita vamos a ver el discurso de Pablo, pero solamente unas cosas que me gustaría resaltar de estos versículos es que cuando llegan a Antioquía de Pisidia entran a una sinagoga. Bueno, ya hemos mencionado que las sinagogas eran estas pequeñas capillas que había en Jerusalén, que había alrededor de la ciudad de Israel, donde los judíos que no podían ir al templo en Jerusalén se reunían a adorar a Dios. Esto surgió porque después del cautiverio en Babilonia el templo fue destruido y la manera en que encontraban para seguir sus liturgias, para seguir estudiando la palabra, teniendo comunión con Dios, era a través de estas sinagogas que se fueron multiplicando y se estuvieron alrededor del mundo, ¿no? O en esta zona del mundo. Entonces ahí había una sinagoga
y entraron en el día de reposo. El día de reposo para los judíos era el sábado, el Shabbat. Se reunían para pasar un tiempo con Dios en ese día. Y algo que me llama la atención es cómo ellos entran a esta sinagoga, cómo entran a este lugar. Dice que ellos entraron en la sinagoga y se sentaron. Me llama la atención porque creo que Bernabé y Pablo no eran hombres como peleoneros, por así decirlo, contenciosos, que llegaran a las sinagogas, porque no sé tú, pero yo a veces así me los imagino, que llegaban y, no, a ver, nosotros les vamos a decir la verdad, y interrumpían toda la reunión y todo esto. No, creo que veo en estos dos hombres a dos personas que amaban la paz, que sí querían que los demás conocieran acerca de Cristo, pero que no eran unos hombres irrespetuosos o pendencieros. Incluso Pablo más adelante le recomienda a los obispos, a Timoteo, dice que los obispos, 1 Timoteo 3:3, no sean dados al vino, es decir, que no tomen alcohol, que no sean pendencieros, esa es la palabra, peleonero, que no sean codiciosos de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles y no avaros. Y creo que los cristianos no debemos ser personas peleoneras, no debemos ser personas rápidas para discutir y pelear. Creo que debemos de ser este tipo de hombres que rechazan los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados, que están dispuestos a ir una milla extra para evitar que otros se hundan en argumentos ridículos. ¿Por qué lo señalo? ¿No? A veces nos topamos mucho con que cuando queremos compartir una verdad, cuando queremos compartir algún punto, a veces no es de mala gana, pero nos emocionamos, ¿no? Nos emocionamos y esa emoción a veces nos rebasa y luego ya nos enojamos y lo que pudo haber sido un buen diálogo con alguien termina en un pleito, ¿a poco no? No, es que nosotros, es que esto, es que tú, es que no sabes, es que no he leído, es que esto, y así. Y creo que perdemos la oportunidad de construir algo con las personas. O sea, que el pleito lo único que hace nosotros es dividir, destruir, nos quita muchas oportunidades de compartir el evangelio. O sea, ¿cuántas veces no hemos tal vez discutido con alguien por razones religiosas, ¿no? Por asuntos de fe? Y creo que si bien nos compete hablar la verdad, querer compartir la verdad, en estos dos hombres veo a dos hombres que llegaron a este lugar y en vez de sentarse a interrumpir, a exponer sus puntos, a hablar, estuvieron ahí en paz escuchando. Y creo que es algo que debemos o deberíamos de aprender, en ese ánimo, en ese ímpetu que tenemos muchas veces de compartir la palabra de Dios, a hacerlo con un buen razonamiento, a hacerlo de una manera pues que busque la paz, porque si tú vas a compartir de la palabra de Dios, no quieres exponer tu conocimiento. Lo que queremos es que las personas conozcan de Dios, crean en el Señor, y un pleito no te va a servir. Y un pleito no te va a ayudar. Entonces, pues debemos de amar la paz, evitar los conflictos, no disfrutar del pelear en estos asuntos y pues estar ansiosos, ¿no? En participar en el desacuerdo para lograr la paz conforme a la verdad. O sea, yo he visto en internet debates muy padres, ¿no? Entre cristianos y otro tipo de cosmovisiones, y donde no hay pleito, donde solamente hay una buena plática, donde puedes compartir el evangelio. Y entonces creo que eso muchas veces debemos de buscar. Y también veía en estos hombres cómo
cómo al final Dios te da oportunidades para compartir el Evangelio. Si te fijas ahí dice, y después de la lectura de la ley y los profetas. En la sinagoga se tenía por costumbre abrir los rollos, no tenían Biblias como nosotros las tenemos el día de hoy, tenían estos rollos con los libros. Entonces se iba leyendo unas porciones de la ley. Primero leían Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, y más o menos a nuestro estilo leían, por ejemplo, Deuteronomio del 1 al 10, y el siguiente sábado del 11 al 15, y luego después de que leían una porción de la ley, leían una porción de los profetas, desde Samuel hasta Malaquías, ¿no? Leían los rollos. Entonces, en una sinagoga tenían este tiempo, ¿no? Un tiempo de oración, un tiempo de lectura de la palabra, y al final se le daba la oportunidad de hablar a alguien, de comentar algo acerca de lo que se estaba leyendo o se había leído. Y Dios abre la oportunidad a Pablo y a Bernabé, y entonces dice, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo probablemente tenía estas credenciales de rabí, de maestro, y las sabía usar, sabía que se le podía dar la oportunidad de hablar. Y dice, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Aquí se nos muestra su audiencia, eran hombres que vivían fuera de Israel, pero que eran judíos, y luego dice, y los que teméis a Dios, hombres que no eran judíos, pero que tenían un interés por el Dios de Israel. Entonces Dios les da la oportunidad a hablar a estos hombres, y a partir de aquí se nos va a mostrar, y es donde quisiera pasar un poco de tiempo, vamos a estudiar el discurso de Pablo, qué fue lo que Pablo habló ese día. Creo que es muy bueno saber estas cosas, ¿no? Cómo el Espíritu Santo inspira a estos hombres y nos deja toda una enseñanza pues paulina de la predicación del Evangelio. Y dice versículo 17, bueno, desde el 17 al 23 me gustaría leerlo, y después lo vemos poco a poco. Dijo, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ellos. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces la primera porción que menciona Pablo, creo que tiene que ver con 2 libros. Con el libro de Deuteronomio, porque está hablando del peregrinaje de Israel en el desierto, y tiene que ver con el libro de Samuel, porque está hablando del periodo de los jueces, del periodo de los primeros reyes de Israel. Entonces creo que cuando se leyó en la ley se lee Deuteronomio, y después se lee el libro de Samuel. Ahora, lo que está haciendo Pablo aquí es conectar la historia de Israel con el nacimiento de Jesús, con la llegada de Jesús. Lo que a Pablo le interesa mostrar en esta enseñanza es decirles y hablarles de que Dios es el Dios de la historia, y que todo lo que ha acontecido tenía que ver con algo más grande, el nacimiento de Jesús. Entonces me gustaría que lo viéramos poco a poco e ir resaltando
algunos aspectos de esto. Versículo 17 dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Nos habla del pueblo de Israel, nos habla de cuando Israel estaba en sus últimos años en cautiverio en Egipto. Pero también nos dice algo importante, que este pueblo era el pueblo escogido por Dios. Era de entre todas las naciones del mundo, de entre todas las sociedades del mundo, en esta nación había Dios puesto sus ojos, era su pueblo escogido. Y nos dice que con su poder los saca de esa esclavitud, y conocemos el éxodo, ¿no? Como las plagas, el mar abierto, sabemos por la historia lo que sucedió. Entonces, algo que quiero resaltar aquí es eso, es el pueblo escogido de Dios. Israel es el pueblo escogido de Dios, de entre todas las naciones. Él puso sus ojos en ellos para hacer algo diferente. El propósito de Dios era que por Israel todos conociéramos al Dios verdadero, a Jehová, al Rey verdadero. Entonces hay una pregunta: ¿por qué Israel? Todavía el día de hoy, ¿no? Vemos conflicto y vemos problemas en Medio Oriente y seguimos pensando y dicen, es que es el pueblo escogido de Dios, ¿no? Y todo esto, ¿no? Sigue siendo el pueblo escogido, pero ¿por qué Dios los escogió a ellos y no a nosotros, por ejemplo? ¿Qué nos hacía diferentes a ellos que Dios puso sus ojos en ellos? Y el Señor realmente dice que no había en ellos nada especial. Mira cómo dice Deuteronomio 7:8. Dice: el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa. Entonces, si notas, dice la palabra que Israel no fue escogido por ser más grande o por ser más especial o porque habrían hecho algo que Dios dijera, claro, mira qué bien hacen las cosas. Todo lo contrario, pero el Señor dice que Él los amó. La razón por la cual Dios escoge a este pueblo es por amor. Y eso no quiere decir que no nos haya estado amando a nosotros. Lo que quiere decir es que por este pueblo iba a mostrar también su amor hacia con nosotros. Ahí va a empezar Dios su misión de rescate por nosotros, con este pueblo escogido. Es decir, no tenía nada de especial. Y me gusta porque muchas veces cuando leemos la Biblia o cuando alguien te dice, ¿no has escuchado esta frase que te dice, el Dios del Antiguo Testamento era un tirano, un hombre muy malo, pero Jesús no, todo amor. Así un hippie, ¿no? Jesús. Y no es cierto, la verdad es que Jesús es Dios, el Padre es Dios, Jehová es Dios, es la misma persona. Es la misma persona y el Antiguo Testamento, en estos versículos podemos ver que Dios es una clase de Dios excelso, todopoderoso e indomable que ama. El mismo Dios de gracia que murió en la cruz del Calvario es el mismo Dios de gracia que escogió a este pueblo, que amó a este pueblo. El Señor dice, yo soy grande en misericordia. Y lo creo porque desde cuando el Señor no pudo habernos destruido, traer su juicio hacia nosotros. Y Él decidió amarnos. Así que algo veo, que Dios sigue siendo el mismo Dios para con nosotros. El mismo Dios que amó y escogió a Israel es el mismo Dios que nos amó y nos escogió a nosotros, como dice la Biblia, por pura gracia. Si el Señor te ha rescatado, si el Señor te ha salvado, no fue por algo que tú hayas hecho bien. No hiciste algo tan bueno algún día que el Señor dijo, ahora sí se ganó la salvación. No es por obras, es por gracia.
el cristianismo nos muestra que, o las religiones nos muestran, lo que nos muestran es que cómo el hombre hace puentes para llegar a Dios. El cristianismo nos muestra cómo Dios hizo un puente para llegar a nosotros. Por pura gracia, por puro amor. Dice Corintios, 1 Corintios 1, 26, 28. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo que quiere decir es que ninguno de nosotros es salvo por obras. No hay nada que tú puedas hacer para encontrar este amor de Dios. Es todo lo contrario. Lo que la Biblia nos muestra de principio a fin es que el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, nos ha escogido por su gran amor con que nos amó. Nos ha escogido por pura gracia. Y entonces, al igual que Israel, que no teníamos nada de especial, a nosotros también, que no teníamos nada de especial, el Señor nos salvó. Y entonces Pablo comienza hablando de esto, ¿no? Como mostrando un pueblo escogido, un pueblo que no tiene nada de qué jactarse, un pueblo que ha sido amado por un gran amor. Es el pueblo que Dios ha visto, y de la misma manera tú has sido escogido. Y después dice, versículo 18, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, cuando Israel sale de Egipto y es liberado se me fue la palabra, en el Éxodo, pero allá ven, ayúdenme. La fiesta de la Pascua, gracias. En la Pascua, cuando Israel sale en Pascua, que es lo que se recuerda en Pascua, la liberación del pueblo de Egipto, se nos habla de un periodo de 40 años donde Israel estuvo vagando por el desierto. Fueron 40 años donde sucedieron muchas cosas. Puedes leer desde Éxodo hasta Deuteronomio y ahí te vas a dar cuenta todo lo que sucedió. Pero quisiera resumir estos 40 años en cómo, como dice aquí, fueron 40 años donde Dios los soportó, donde Dios tuvo paciencia con ellos. Habían pasado como 40 días de que salieron de Egipto. Moisés está en el Sinaí recibiendo las instrucciones de Dios y Moisés no bajaba y el pueblo se empieza a desesperar, y lo que hacen es pedirle a Aarón que les levante un dios, que les levante un becerro. Aarón les pide oro, funden el oro, hacen una imagen de oro y entonces empiezan a tener adoración a ese becerro de oro. Moisés está con el Señor y le dice, Moisés, tienes que descender porque el pueblo ya se desvió. Y a partir de ahí vemos cómo el pueblo de Israel es necio, no es humilde, no es sencillo, pecan una y otra vez contra Dios, hacen cosas malas delante de Dios. Y yo pienso, ¿no? ¿Cómo Dios nos tiene esa paciencia? Porque claro, yo me puedo introducir ahí en ese versículo y recordar cuánta paciencia ha tenido Dios conmigo. Cuánto amor ha tenido Dios conmigo reflejado en paciencia. Y el Señor dice que Él es lento para la ira. Es decir, que lo hacemos enojar, sí, pero que se la lleva despacio con nosotros. Es lento para la ira y grande en misericordia. Y durante esos 40 años Dios tuvo cuidado y soportó, tuvo paciencia en el desierto de Israel, porque si tú lo lees una y otra vez, rebelándose contra Dios y también contra Moisés. Así que veo en este versículo como la misma paciencia que tuvo con Israel en el desierto,
es la misma paciencia que nos ha dado a nosotros. Y piensa un poco en tu vida y cuánta paciencia te ha tenido Dios. Cuánta paciencia tuvo Dios conmigo, que pudo haberme aniquilado y no lo hizo. Me amó. Y entonces esa es la historia del desierto, una historia de cómo Dios tuvo paciencia de su pueblo. Versículo 19 dice: y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Antes de entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, a esta tierra de tanto conflicto, estuvieron 40 años caminando por el desierto y hubo batallas y hubo guerra. Y Pablo dice, el Señor les dio esa victoria. El Señor les ayudó a que vencieran a esas naciones antes de entrar a la tierra prometida. Y en estos versículos veo la victoria y el cuidado de Dios. Porque eso es lo que ayer cumplí 38 años. Ya no me siento tan joven. Me fui a comer el viernes y el viernes en la noche estaba ya todo mal en el baño. Y dije, ya no es igual. Ya no es tan sencillo como antes. Pero no quiero hablar de eso, sino más bien de 38 años donde yo te puedo decir, hasta el día de hoy, el Señor ha sido bueno conmigo. Y el Señor ha sido tan bueno cuando no merecía yo tener su cuidado. Cuando anduve en lugares donde no debía andar, donde estaba en situaciones en las que no me debía haber metido, veo la mano hacia atrás, veo la mano de Dios en eso y digo, gracias Dios, porque pude haber no estado aquí hoy, pero tu mano, tu fuerza, tu poder me guardó. Y yo creo que tú, al igual que yo, puedes hacer esa misma declaración, cómo Dios ha cuidado tu vida a pesar de todas las cosas que por ahí pasamos. Dice ahí que habiendo destruido 7 naciones, les dio herencia en su territorio, y no veo más que el cuidado de Dios. Israel, cuando salió de Egipto, no eran un pueblo guerrero. En Egipto solamente eran sirvientes, estaban a las órdenes del faraón, en la construcción, en el campo. No eran hombres de batalla, no eran hombres que salieran a la guerra y supieran usar un arma. Y nuestra vida así es. No podríamos sobrevivir si no es por el Señor. No podríamos estar hoy aquí si no es por el cuidado de Dios a nuestras vidas. Y lo que más me gusta es, y les dio herencia en su territorio. ¿Y sabes qué? Tú y yo tenemos una esperanza muy bonita, que un día vamos a recibir la herencia, que un día vamos a recibir de parte de Dios lo que Él quiere para nosotros. Y dice versículo 20, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. En el Éxodo Moisés era su líder, era su representante, era el que los dirigía. Cuando muere Moisés, se levanta Josué como líder de Israel. Y después de Josué ya no hubo otro líder que dirigiera a la nación. Después de eso, de la muerte de Josué, empezó un periodo de jueces. Hombres que Dios levantaba para cuidado de la nación, para enfrentar alguna amenaza y para ayudarlos a poder encontrarse con Dios. Haz de cuenta que cuando se levantaba un juez, había una guerra, se triunfaba en esa guerra y el pueblo se reencontraba con Dios espiritualmente. Pero el periodo de los jueces está manchado por un periodo de decadencia muy grande. Si tú lees el libro de los jueces, te vas a dar cuenta que van de mal en peor. Hay mucha sangre, mucha muerte en el libro de los jueces, mucha maldad. El libro de los jueces termina mal. Y es simplemente el reflejo del corazón del hombre. Es simplemente mostrarnos a qué tipo de personas Dios está amando.
con qué tipo de personas Dios está restaurando. Es una historia de decadencia, de dolor, de muerte, de rebeldía, de pecado. Y marca la espiral descendiente que muchas veces tiene nuestra vida. Que sin Cristo vamos de mal en peor. Dice la Biblia, Juan 15, separados de mí nada podéis hacer. Y sabes, me consta, en Génesis capítulo 3 el hombre decidió separarse de Dios. Y a partir de ahí tenemos la historia que tenemos. A partir de ahí conocemos el mundo como lo conocemos. Pero sabemos esto, ¿no? Que si el mundo se encuentra con su creador, la creación es redimida, la creación es sanada. Y en estos versículos lo único que puedo comentar es lo que dice la palabra: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, no hay falta tan grande que tú hayas hecho delante de Dios que no haya sido perdonada en la cruz del Calvario. Pon tu pecado en la cruz del Calvario y el Señor lo perdonó. Perdonó a estos hombres que fueron de mal en peor. El periodo de los jueces termina con el profeta Samuel. Él fue el último de los jueces y el primero de los profetas, o así se le reconoce. Entonces la historia de los jueces es una historia de fracaso, y a veces nuestra vida es eso. Pero, ¿sabes? Dios aún puede con eso. Dios aún no termina contigo. Versículo 21 dice: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. El periodo de los jueces termina con esta nueva monarquía. El pueblo de Israel está harto de los jueces, está cansado de la situación que están viviendo, y entonces a Samuel le dicen: ¿sabes qué? No queremos que tus hijos nos sirvan como jueces, ahora lo que queremos es un rey. Ahora, lo que esto representa es que lo que ellos están pidiendo, o lo que ellos están realmente diciendo, es que los planes de Dios no funcionan. Que el fracaso de Israel tiene que ver con la cabeza. Y como para ellos la cabeza era Dios, quien ha fracasado es Dios. Y entonces Samuel se entristece y el Señor le dice: Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Es decir, deciden hacer a un lado a Dios de su historia. ¿Y cuántos de nosotros no hemos hecho al lado a Dios de nuestra vida, de nuestra historia? Frank Sinatra cantaba una canción que se llama A mi manera, y termina con esta frase traducida: y todo lo hice a mi manera. Y nos encanta eso. Nos encanta ser el rey de nuestra historia. Nos encanta ser quien dirige nuestros pasos. Nos encanta hacerlo todo a nuestra manera. El pueblo de Israel, cuando pide rey, dice: ya no queremos la manera de Dios, ya no queremos las formas de Dios. Ahora queremos hacerlo todo como se nos venga en gana. Y creo que sin duda podemos identificarnos, porque cuántas veces no estamos como Israel, haciendo todo como se nos da la gana, tomando las decisiones que queremos sin consultar a Dios, creyendo que nuestros caminos son más perfectos y mejores que los de Dios. Y entonces piden rey, piden una nueva cabeza, una cabeza que no les funcionó, a Saúl. Y Saúl dice que reinó por 40 años. 40 años donde hicieron a un lado al Señor. ¿Cuánto lleva tu vida sin Cristo?
¿Cuánto llevas haciendo lo que tú crees que es conveniente? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Y cuando vemos hacia adentro podemos darnos cuenta que estamos sentados nosotros. Pero Cristo quiere tomar ese lugar. Cristo quiere ser el centro de nuestra vida. Cristo quiere ser quien gobierne, quien dirija nuestra vida. Y dice ahí versículo 22, y quitando a Saúl. Ahora la historia de Saúl. Saúl es un hombre que comenzó bien la carrera, comenzó buscando a Dios, lo hemos estado estudiando el miércoles, pero que poco a poco se fue desconectando de Dios, que poco a poco se fue alejando de Dios. Llega un momento de total desconexión con Dios, que cuando el Señor le dice, Saúl, ve y haz esto tal cual, Saúl no lo hace. Y a partir de ahí la vida de Saúl se va para abajo. Pierde el reino, pierde su familia, pierde todo. Y sabes, cuando tú y yo no estamos en esa comunión con Dios, lo vamos a perder todo. No conozco persona que haya caminado sin Dios y que la haya librado. Y otra vez, el hecho no es de lo que podamos hacer, el hecho es lo que Dios ha hecho por nosotros, que es derramar su gracia hacia nuestras vidas. Y sigue diciendo ahí, y dice, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y creo que ese debe de ser nuestro corazón. Creo que esto es lo que debe de reflejar la vida de un cristiano. Alguien que hace todo, dice ahí, lo que Dios quiere. O sea, si tú estás soltera, soltero, y estás buscando un hombre cristiano, bien cristiano, ahí está lo que necesitas ver en él. Alguien que haga todo conforme al corazón de Dios. Si tú estás en una iglesia donde se reúnen los miércoles, los domingos, eso es lo que debes de ver, gente que de corazón haga todo lo que Dios quiere. Y dice, y de la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahora, la historia de David es una historia llena de gracia. Porque no solamente lo vemos en David. La historia de David se nos empieza a mostrar desde su tatarabuelo. Si tú has leído el libro de Ruth, sabes que se conecta con la historia de David. El tatarabuelo o los tatarabuelos de David, en un tiempo de hambre, en un tiempo de sequía, fueron a la tierra de Moab a buscar bienestar. Ahí fructificaron, tuvieron familia, sus hijos crecieron, se casaron, pero al tiempo murieron los dos hijos y el esposo de Noemí, tatarabuela de David. Ella decide regresar a Belén, a Jerusalén, a buscar refugio con su familia, con su parentela. Y entonces cuando van descendiendo, la van acompañando sus dos nueras, Ruth, y siempre se me olvida el nombre de la otra chica, Noemí, ¿seguros? Bueno, Noemí, se las voy a comprar. La van acompañando a esta mujer. Y bueno, ahí Ruth conoce a Booz. Booz es un hombre próspero en Israel. Se casa con Ruth, prosperan. Y a Ruth le nace un hijo llamado
Obed. Ese hombre, Obed, era abuelo de David. A Obed le nace un hombre llamado Isaí, y a Isaí le nacen varios hijos, entre ellos David. Pero a lo que voy con todo esto es que desde Ruth se nos muestra una historia de cómo Dios redime a su creación, de cómo Dios da nuevas oportunidades. Lo que sucedió en la vida de estas mujeres no fue casualidad. Dios estaba preparando el camino para el Salvador. Y entonces la historia de Ruth hasta Belén, en el año 3 se conectan totalmente. La historia de redención, esta familia, este linaje, de esta mujer que un día se vio desamparada, que un día dijo, tu Dios será mi Dios, llega la promesa del Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que vemos como Pablo dice, Dios estaba haciendo un camino, estaba preparando algo para que llegara a nosotros. Y esa Navidad en Belén se nos fue dado el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que se encarnó, que se hizo hombre y que vivió en un mundo no lejano y no distante a toda esta historia, llena de maldad, llena de muerte, con un linaje lastimado, fracturado, de una mujer moabita. Ese es el mundo que Dios vino a visitar. Ese es el mundo al cual el Hijo de Dios se encargó, un mundo roto por el pecado, un mundo perdido por el pecado. Y entonces Dios, a lo largo de la historia, viendo el mundo roto, trazó un camino. Y entonces viene el Hijo de Dios y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo lo que sucedió antes y todo lo que está sucediendo ahora se conecta en una persona, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el mismo camino que se trazó desde hace muchos años, aquí comienza hace 3,500 años con Moisés, pero el mismo camino que se trazó desde Génesis 3 hasta Belén es el mismo camino que nos ha alcanzado a nosotros. La historia de Cristo. Pablo les está contando la historia de Cristo, de quién es nuestro Salvador. Y el mismo Dios que se encontró con David, el mismo Dios que se encontró con Saúl, el mismo Dios que se encontró con los jueces, el mismo Dios que se encontró con el pueblo de Israel, es el mismo Dios que hoy te predico. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por tu maldad. Jesucristo, el Hijo de Dios, que se dio en la cruz para que tú tuvieras vida y tuvieras vida en abundancia. Y vemos un montón de gente mala aquí, un montón de gente rota aquí. Y así con todo el Señor nos recoge. Y así con todo el Señor te ama. Y así con todo el Señor envía a su Hijo para que tú tengas vida. Porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el Señor vino a buscar a lo que se había perdido. Y ¿sabes qué? Me encontró a mí y no tengo ninguna duda que hoy te está llamando a ti, que hoy quiere encontrarse contigo, que la historia se trata de este hombre para que tú puedas encontrarte con él, que ha trazado un camino en tu vida, que trazó un camino en la historia para que tú te pudieras encontrarte con él. Y ¿sabes qué? Él es paz, Él es sanidad, Él es perdón. Y me da gusto que hoy estés aquí escuchando esto, porque lo necesitabas oír, porque necesitabas saber que Dios ha hecho lo necesario para que tú tengas vida, para que tú seas perdonado. Y entonces así comienza Pablo este discurso, mostrando
que a lo largo de la historia hay una narrativa, la redención. Y la redención es por medio de Cristo, y dice, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. No solamente por Salvador a Israel, sino por Salvador de tu vida. ¿Oramos?